Por aquí estoy ya pues mirando todos los frutos secos que voy a necesitar para hacer justo pues esa recetita que luego os compartiré. Por aquí vamos a utilizar nueces, que son crudas, nueces de California, y luego anacardos, también crudos. Bueno, pues continuamos. Hola, muy buenas. Bueno, pues ya estamos de vuelta del supermercado y justo en concreto os quiero enseñar un snack que hago yo, del cual pues simplemente no te tienes que preocupar, porque al final siempre muchas veces dicen no, tengan cuidado porque los frutos secos tienen muchas calorías y demás. Bueno, a ver, en principio tienen una capacidad de saciarte muy elevada y luego también pues tienen bastante fibra. Entonces, bueno, al final tampoco hay que preocuparse tanto, ¿vale? Porque nuestro cuerpo se regula directamente. Ya saben que yo siguiendo la dieta paleo, la dieta carnívora, pues me puedo permitir los frutos secos. Eso sí, siempre pues tratando de conseguirlos crudos, y luego soy yo quien los procesa en casa para controlar el procesado de los mismos. Y aquí justo en este vídeo os quiero enseñar pues cómo tuesto los frutos secos de una forma que es súper rica. Lo podría hacer pues en versión dulce, utilizando edulcorantes, aunque yo no soy muy fan de los edulcorantes, y en concreto hoy os voy a enseñar una versión salada y picante que está buenísima, os lo recomiendo. Voy a usar en concreto anacardos y nueces, un mix de nueces. Yo soy mucho más fan de las nueces. ¿Por qué? Porque son mucho más bajas en hidratos y a mí siempre me gusta tener una dieta low carb, baja en hidratos, ¿vale? Los anacardos son más altos en hidratos, pero bueno, tampoco pasa nada. Son todos crudos. Entonces la idea es, si ya me permiten, voy a bajar un poquito la cámara, ¿vale? Para que lo tengamos por aquí. La idea es que voy a utilizar la air fry, que la tengo por aquí, para tostarlo, ¿vale? Es muy sencillo, o sea que no os va a llevar mucho tiempo. Cojo ya el papel de horno, que lo tengo por acá. Bueno, todo lo he conseguido en el campo, pero lo pueden conseguir en cualquier otro sitio. Bueno, por aquí voy a poner ya el papel de horno, en concreto. Lo pueden cortar. Yo suelo ponerlo todo junto y luego de las puntas lo doblo. Si no quieren usar papel de horno o no tienen, pueden directamente con la air fry. Todo esto se puede hacer con un horno tradicional, sin ningún problema, ¿vale? Pero bueno, yo al final prefiero la air fry porque es mucho más cómoda y al final la utilizo muchísimo para cocinar. Bueno, en principio ya lo tendríamos. Ahora vamos a poner directamente las nueces y vamos a tener en cuenta, las vacío todas, ¿vale? Aquí las pongo todas. A mí, bueno, estas son las de California tradicional, las de siempre, y luego las nueces de Brasil, wow, son mis favoritas, sin ninguna duda. Son súper bajas en hidratos. Y luego por aquí los anacardos, ¿vale? Que los vamos también en principio, creo que los voy a echar todos. Los anacardos, claro, como pueden ver, tienen grasas, lógicamente, 44 gramos por 100 gramos, luego hidratos 30 y fibra 3,3. Por eso os decía que a mí me gusta siempre todos los alimentos que sean ricos en grasas saludables. Eso es ok para mí, porque sería como dieta keto y demás, y luego proteína. Pero lo que es hidrato, súper bajo siempre, ¿vale? Entonces, bueno, en principio los voy a echar todos, que tampoco es tanta cantidad. Esto lo pueden hacer con cualquiera de las versiones. Voy a tirarlo por aquí, ya directamente. Y vamos a bueno, los tengo ya por aquí. Y ahora, dos ingredientes más, súper sencillito, es pimienta molida cayena, que la tengo por acá. Si no tienen, si os gusta el picante, ¿vale? Si no, pues hacemos solo la versión salada. Y luego tendríamos la sal, que ahora aquí en principio sería sal marina, Teneguía, que es de Fuencaliente, de La Palma, de las Islas Canarias, ¿vale? Okay. Bueno, pues tendríamos eso por ahí. Kaiser está afuera esperando. Bueno, después eso le dejo entrar un poquito. Ok, vale.
Antes de ponerlo ya a calentar, pues directamente vamos a esparcir un poquito de pimienta, aunque luego ya iremos removiendo poco a poco, ¿vale? Y sal también, sal al gusto, y esto es un poquito al gusto. Pero luego hay que irlo removiendo para que cuando estén calientes se vaya fijando en todos los frutos secos, ¿vale? Vamos a poner un poquito más de pimienta aquí. Ahí, fenomenal. Bueno, a ver, yo creo que me están viendo bien, ¿no? Ahí, así, vale, que la luz un poco me... Ok, vale, pues vamos a activar esto. Ya lo ponemos por ahí. A ver, yo creo que estará enchufada, creo que sí. A ver. En principio parece que sí. Ahí, vale, es que le tenía que dar el botoncito. Vale. Y voy a ponerlo a 180. ¿Vale? 180 grados hercios y voy a poner en principio 15 minutos y lo pongo a calentar. Pero la clave aquí está en ir chequeando continuamente cómo se va haciendo ese tostado, ¿vale? Y luego irlo moviendo. Entonces, para aquí hago una pausa en el vídeo y luego cuando lo vuelva a chequear, pues os voy mostrando. Este es un snack súper saludable y yo os lo recomiendo al 100%, ¿vale? Bueno, pues ahora volvemos. Chao. Bueno, pues ahora justo voy a sacarlo. Bueno, ya no sé si lo ven bien por aquí, ¿vale? Entonces voy a removerlos un poquito para que así se tuesten de manera uniforme, ¿ok? Y ahora le vuelvo a echar sal y esto hay que hacerlo varias veces. Bueno, esta sal, a ver, es que tiene el huequito tal, creo que voy a ir me voy a optar por, aunque salga más, por el hueco más amplio, ¿vale? Ok, lo tendremos ya por acá, así. Y si quieres que sea más picante, pues échale ahí más cayena o pimentón picante, ¿vale? Justo nosotros no conseguimos la marca blanca de cayena, pero es que la cayena es buenísima. Vale, entonces ya sigo, he bajado un poquito la temperatura porque el problema de los anacardos y las nueces de California, al igual que las pecanas y tal, es que se tuestan súper rápido, entonces hay que tener mucho cuidado porque si no se nos queman. Y eso sí, comer frutos secos quemados, no, muy malo para tu colon y demás, cosas quemadas no. Vale, perfecto. Pues ahí seguimos y luego ya os enseñaré el resultado final. Y os recomiendo que lo hagan, ¿vale? Porque como snack, para comértelo a media tarde, a media mañana, para llevártelo al trabajo, es súper cómodo. Bueno, yo no lo hago porque al final hago ayuno intermitente y solo como una vez al día, sigo el protocolo MAD, pero bueno, ustedes que si tienen varias comidas y os entra así un poquito de hambre, pues esto, con una piecita de fruta, viene genial y evitamos todos esos alimentos procesados, ¿vale? Y nos mantenemos saludables. Bueno, pues ahora ya luego volveré a conectar para enseñaros el resultado final y lo bueno que van a estar. Bueno, chao, hasta ahora. Bueno, ya tendríamos listos los frutos secos, tostaditos, ya estarían por aquí. A ver, os lo enseño a cámara, ahí está. Tienen una pinta y huelen divinamente. Bueno, y voy justo a colocarlos aquí en este tupper de vidrio. Nunca utilizo plástico porque al final el plástico, todas las sustancias que desprenden y demás con el calor, no soy nada partidario y cuanto menos plásticos utilicemos, mejor, ¿no? Entonces ya voy a coger por aquí el papelito, ¿vale? Lo cojo aquí ya directamente y lo voy a vaciar por aquí. Ya os lo enseño muy rápidamente, ¿vale? Esto lo dejo por ahí, porque esto lo podemos reutilizar ahora si nos hacemos carne. Y bueno, ya estarían. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Le voy a poner la tapa y ahora también lo que podemos hacer es un poco agitarlos, ¿vale? Para que se impregnen, porque lógicamente al no usar nada de aceite, pues queda bastante sal en el fondo, porque no, bueno, pues no tienen toda esa grasa, ¿no? Para adherirse. Y fíjense, déjenme mostrároslo
aquí los tendríamos. Pues están súper, súper ricos. Bueno, os animo a que lo prueben, que lo intenten y que me dejen saber en los comentarios si lo han hecho, con qué fruto lo han hecho, fruto seco lo han hecho y si os ha gustado, ¿vale? Bueno, iré compartiendo muchas más recetas de tipo de comida que yo suelo hacer. Bueno, recetas, directamente la comida que yo suelo prepararme y los consejitos que doy sobre ella, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos en otro vídeo. Recuerda que mi nombre es Moy y que subo videoblogs, subo también entrenamientos intensos de 4 minutos, que esos serían los hits, y luego entrenamientos mucho más largos, que básicamente es el objetivo fundamental del canal, porque al final lo que quiero, mi propósito es compartir mi estilo de vida saludable, pues haciendo ejercicio diario, cuidando la alimentación y teniendo hábitos saludables. Bueno, pues se os quiere mucho y nos vemos en otro vídeo. Un beso. Chao. Adiós.